que nos permite estar reunidos nuevamente en su nombre para ser expuestos a la predicación de su palabra y amarnos los unos a los otros como nos enseña la Escritura. Y hoy, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 13. Ya teníamos varias ocasiones que no habíamos regresado. Avanzando con la exposición de este precioso libro, Romanos capítulo 13, estaremos leyendo los versículos del 11 al 14. Romanos capítulo 13, comenzando desde el versículo 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a hablar. Padre, Dios bendito y eterno, gracias te damos porque nos permite estar reunidos. Gracias te damos por tu preciosa verdad, la cual nos transforma y renueva nuestra mente. Te pedimos por todos aquellos que por razón de salud, que por razón que desconocemos diferentes circunstancias no pudieron estar con nosotros, que les bendigas, que los instruyas y seas con ellos en estos momentos. Te pedimos también por nosotros al ser expuestos a tu palabra, que sigas transformándonos, que sigas obrando en tu pueblo. Si hay alguien que no te tiene a ti, que tú trabajes en su corazón, en su mente, que solo tú puedes hacer la obra. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesucristo a ser expuestos a tu palabra. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Imaginen a un soldado dormido en su búnker, muy tranquilo, mientras suena la trompeta de guerra. Se escuchan misiles y ametralladoras a su alrededor, por todos lados. Pero en lugar de reaccionar, se cubre todo completamente con sus cobijas, se pone la almohada en la cabeza, pensando que aún puede dormir unos minutos más. Pero el enemigo ya está dentro. Seguir dormido es lo más necio y lo más fatal que puede hacer. De la misma manera, Pablo les dice a los creyentes que ya es hora de despertarse del sueño. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por lo tanto, debemos despojarnos de las pijamas del pecado y ponernos la poderosa armadura que es Jesucristo mismo. Este es un pasaje que nos llama a despertar y también a darnos el código de vestimenta para los que esperan el día del Señor. Por lo tanto, es muy relevante para nosotros lo que Pablo nos dice en este pasaje. Recordando que hemos entrado ya a la sección práctica del libro de Romanos, de esta carta, Pablo desde el capítulo 12 nos ha llamado a la vida cristiana en acción, de mostrarnos la vida a la que somos llamados por medio del Evangelio. Después de describir el precioso Evangelio de la gracia, y lo hace a detalle por 11 capítulos, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias mostradas en Cristo a través de su Evangelio, es que debemos de vivir en sacrificio vivo y santo a Dios, a no adaptarnos a este mundo malo, sino transformándonos a la imagen de Jesucristo por medio de renovar o transfigurar nuestra mente a la de Cristo, sirviendo con nuestros dones para el bien de la iglesia local, a la cual Cristo nos ha hecho miembros, y luego nos presenta
cómo deben de ser las marcas genuinas del amor que debemos tenernos unos a otros, entre creyentes. Pero también el amor que debemos tener a nuestros enemigos, pagando a todos, dice, con bien, aún el mal, pagándolo con bien, y cómo este amor incluso se manifiesta al someternos a las distintas autoridades que tenemos en nuestras vidas. Especialmente, hace el énfasis en nuestros gobiernos, los cuales son siervos de Dios y ejecutan su justicia divina. Y luego concluye que todo esto es el cumplimiento de la ley, el amor al prójimo en todas sus manifestaciones. En esto cumplimos la ley, en amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso también dice que no debemos estar en deuda en nada con nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Y ahora entonces, después de que apela a la misericordia de Dios, también ahora apela a las urgencias de hacerlos por mostrarnos una realidad, que ya estamos en los últimos tiempos. Y lo describe con un sentido de urgencia, porque estamos en medio de una guerra espiritual contra tres enemigos en tres frentes distintos: Satanás, el mundo y nuestro pecado remanente. Enemigos nos sobran como para estar dormidos cuando más debemos estar atentos, cuando más debemos estar firmes, alertas, como soldados de Jesucristo. Y para ser soldados de Jesucristo, también es necesario ponerse el uniforme adecuado para la ocasión, que es Jesucristo mismo. Así que ese es el llamado de Pablo en este pasaje, y lo veremos en esta mañana en 3 puntos. La realidad urgente de que el fin está cada día más cerca. Esta realidad nos llama a vivir piadosamente en este mundo impío. Para lograr vivir piadosamente es necesario vestirse del Señor Jesucristo. Esos son los puntos que estaremos observando en este pasaje en esta mañana. Y dice la palabra, versículo 11: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Pablo entonces apela a la realidad urgente del tiempo en el cual estamos ahora. La palabra para tiempo aquí es kairos, que significa periodo limitado de tiempo o temporada, o tiempo señalado o definitivo. En otras palabras, este tiempo representa un tiempo indefinido, pero determinado, que tiene un límite y es final. En otras palabras, es el último tiempo que pronto terminará. O como algunos no lo quieren ver, estos son los 1000 años. Y aunque en la Biblia eso representa un tiempo indeterminado, también representa un límite. Y entender esto desde la perspectiva bíblica nos ayuda incluso a entender lo que sigue. Dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cómo puede ser en este tiempo que la salvación está más cerca que cuando creímos? Porque por lógica, mientras el tiempo avanza, estamos más cerca del fin. Cada día estamos más cerca de ese día señalado. La salvación está más cerca, no quiere decir que somos medio salvos ahorita y después vamos a ser más salvos. La realidad es que somos salvos, pero aún no. Es decir, que tenemos la plena certeza de salvación, pero aún no está completada en nosotros según ha sido determinado por Dios. Ya soy salvo, pero aún no lo soy. Esa es la realidad. Aún no soy todavía lo que debo de ser para ver completa esa salvación. Y ese es el tiempo presente. Ya soy salvo, pero cada día más me acerco más a ese día final, me acerco más a Cristo en 2 maneras. En primer lugar, día con día el Señor trabaja en mí y día con día me parezco más a Cristo. Y por lo tanto, estoy más cerca de ser como debo de ser, a la imagen de Cristo. Pero en segundo lugar,
día con día me acerco más a la muerte, o en su defecto, día con día nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De cualquiera de las dos formas, estaré con Cristo para siempre. El día se acerca más y más. Yo creí hace 14 años aproximadamente, pero yo conozco del Evangelio aproximadamente hace unos 26 años. Y la realidad, estoy convencido definitivamente que ahora estoy más cerca de la salvación que cuando creí. En ese sentido es que Pablo nos hace ver la realidad urgente de que el fin está más cerca que cuando creímos. De hecho, está aún más cerca de cuando creyó John MacArthur o R.C. Sproul. Está aún mucho más cerca de cuando creyó Charles Spurgeon. Y por supuesto, estamos muchísimo más cerca de cuando creyó el apóstol Pablo. Estamos mucho más cerca del fin. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué Pablo dice que ya es hora de despertarse del sueño? Por la referencia alegórica que está haciendo de la noche y del día, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche se refiere a este tiempo presente malo. Es la noche donde ganan las tinieblas, donde aún Satanás es príncipe, donde aún hay muerte, todo está oscuro. El día se refiere al tiempo futuro, a la gloria venidera, donde reinará Jesucristo para siempre. Y habrá paz. No habrá más pecado ni muerte. Todo será luz. Es el contraste que Pablo hace para referirse precisamente al asunto de que este tiempo presente, esta noche, ya se está terminando. Jesucristo ya vino. Es el tiempo final. Solo nos queda esperar su segunda venida. La segunda venida, podemos ver, es el alba del nuevo día. Pero nuevamente, es la urgencia del tiempo, de que ya estamos en los últimos tiempos. Todos los cristianos vivimos en esta transición, en este intercambio de día, con la esperanza y la expectativa de que todo esto se acabe y ya sea el nuevo día, de que ya sea ese día tan esperado. Ya la noche casi termina, la maldad no reinará más y el día glorioso de Jesucristo llegará más pronto de lo que creemos. La segunda venida de nuestro Señor, el día del Señor, está cerca. Nuestra salvación comienza con la conversión, pero aún no está completa. Es como decimos en teología, el ya, pero aún no. Esperamos el día de la consumación final de nuestra redención. Y no solo ella, hablando de la creación, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo en la gloria futura. Romanos 8:23. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. Ese sentido de urgencia del final también nos la da Hebreos y nos llama a ser más firmes y fieles, sobre todo al congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, dice, y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10:25. Y lleva la misma ilustración de que ya estamos en los últimos tiempos, de que ya el nuevo día ya está cerca. Como cristianos, es una realidad que vivimos en un sentido de urgencia escatológica. La esperanza amilenial no tiene expectativas de un reino terrenal de gloria antes del fin, sino la llegada final del reino eterno de Cristo, que comienza con el regreso de Jesucristo. Es decir, que estos 1000 años ya deseamos que se acaben y clamar como Juan: amén, ven Señor Jesús. Esa esperanza que tenemos como creyentes.
Y cada día que pasa nos lleva a estar más cerca del regreso de Cristo. Por lo tanto, no podemos caer en el sueño espiritual o la flojera espiritual, porque es mortal para nosotros. Vamos en el camino, ya casi termina y te duermes en el volante. Así de fatal es dejarse vencer ahora en los últimos tiempos. Debemos despertar, estar vigilantes, a vivir alertas, pendientes de la llegada de ese día. Y eso es lo siguiente: esa realidad urgente de que el fin está cada día más cerca nos llama a ser vigilantes para vivir piadosamente. Versículo 12b dice: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La urgencia del tiempo nos llama a andar según las misericordias de Dios en servicio sacrificial a Dios y amor al prójimo. Y eso mismo Pablo les dijo a los tesalonicenses: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Observen la referencia. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y estemos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Está usando la misma ilustración, la misma alegoría del día, de la noche y del sueño. Ahora, Pablo usa mucho esta imagen de desvestir y luego revestir. Quitarnos algo para luego ponernos algo. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre todas esas cosas, vístanse de amor. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Quitarnos al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y vemos ejemplos así en las Escrituras. Aquí tenemos otra vez que debemos desechar, quitar, remover las obras de las tinieblas en nosotros. Y en su lugar debemos de vestirnos con las armas de la luz. Esto conlleva un acto deliberado, intencional y voluntario de deshacer de nosotros todas las obras del mal, todo nuestro pecado, y resistir el pecado de otros también. Y en su lugar, como acto de obediencia y servicio a Dios, vestirnos, dice, con las armas de la luz. Y observe que, a pesar de estar en la noche, dice que debemos ponernos las armas y no las pijamas. A algunos les encanta ponerse las pijamas espirituales de vez en cuando y relajarse, tomar su año espiritual sabático, pero hacemos mal, porque estamos en una lucha espiritual constante, en una guerra, y el que se duerme no se lo lleva a la corriente, lo matan. Es una guerra, una lucha que durará toda la noche hasta que llegue el día. Por eso, como cristianos fieles, debemos ponernos la armadura de Dios. La palabra que Pablo usa para armadura es traducida como armas, instrumentos particularmente para guerra o para armadura. Es la misma palabra que usa en Romanos 6, 13, cuando dice: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Habla de no dar lugar al pecado y en su lugar dar lugar a la piedad. Y es por ese sentido de urgencia del tiempo final que Pablo también exhorta de esa manera a los efesios: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Debemos quitarnos las obras del pecado y revestirnos con la armadura de Dios para estar firmes, y más viendo que el día se acerca cada vez más. La armadura completa tiene tanto para defensa y ataque. Y tiene que ver con la palabra, la esperanza de salvación, la justicia de Cristo, el mensaje del Evangelio, nuestra fe
y lo que lo une todo, la oración. Y aún teniendo la armadura puesta, tenemos que estar atentos, alertas de los ataques. Aún con la armadura puesta, tenemos que estar alertas de los ataques del enemigo interno, ataques de las filosofías huecas y de las estrategias del mundo, pero también tenemos que estar alertas y pendientes de los dardos del enemigo, de Satanás. Ahora, las obras de las tinieblas que menciona aquí las describe en contraposición de ser vestidos con armas de luz. Versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. No andemos en pecados. Las obras de la carne no son solo los pecados internos, son pecados externos y visibles como borracheras e inmoralidad sexual, tales como fornicación y adulterio. Pero también son pecados relacionales, dice, como pleitos y envidias. Y Pablo nos resalta tanto lo sensual como lo social, porque el pecado corrompe tanto la moralidad personal como la de nuestra comunión con otros. El pecado contamina todas las áreas de nuestra vida. Nos daña a nosotros mismos, daña nuestra relación con Dios principalmente, pero también daña nuestra relación con nuestro prójimo. Daña las relaciones. Por eso Pedro también exhorta: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Es esta lucha interna que tenemos con nuestro pecado, pero también la externa contra el mundo y Satanás. Es el llamado que ya hizo Pablo en Romanos 7 y 8, de hacer también morir el pecado que habita en nosotros. Porque como dijo Lutero, yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Esa es la realidad de que aún el pecado está vivo en nosotros. Moribundo, sí. Ya recibió el golpe fatal, sí, pero vivo. Y por eso es necesario hacer morir las obras de la carne. Y dice que con fuerzas, que se abstengan de las pasiones carnales, dice Pedro. Con fuerzas y con ánimo, que se abstengan de matar esos deseos carnales que surgen de nuestro corazón. A eso estamos llamados como cristianos, a andar en la luz, a andar en las buenas obras, como observábamos en la escuela dominical. Esas buenas obras que Dios ha determinado para que nosotros, o en el Evangelio, los que estamos en Cristo, andemos en esas buenas obras. Pero por el otro lado, no nada más es andar en las buenas obras, es dejar nuestro pecado, haciendo morir las obras de la carne y poniendo a vida las buenas obras. Hermanos, lo que vemos aquí, por las misericordias de Dios y observando el tiempo en el que vivimos, que podemos ver que la santidad no es opcional. La práctica de la piedad son el atuendo apropiado para los que pertenecen en el día. Y por lo tanto, primeramente necesitamos arrepentirnos de nuestra indulgencia, arrepentirnos de nuestra impureza y hostilidad hacia Dios y hacia otros, rehusando coquetear con el pecado. Y no andar medio vestidos de uno y medio vestidos del otro. Vestidos como de día, pero haciendo un cosplay como de noche. O vestidos de día con parches del traje de noche. Un pantalón blanco, pero mi camisa negra. Pues no, eso no funciona. O eres todo blanco o eres todo negro. O eres del día o eres de la noche. Y aquí en el versículo 13 dice: andemos decentemente. Ese caminar decente viene del griego euskeshémonos. Pronuncie bien. Euskeshémonos, que significa honorable, que va de acuerdo con algo,
Eso es vivir contrario a cómo se viste el mundo, para nosotros dar testimonio a los demás de esa diferencia. Es un cambio de conducta, de sentimientos, que ahora se centran en la piedad. Ese es el llamado de vivir bajo la realidad del tiempo final, a ser santos como Dios es santo. A andar en la piedad y en novedad de vida, a la cual somos llamados en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario no solo dejar de vestirnos de pecado, de injusticias, de lujurias, sino vestirnos ahora de Jesucristo y su justicia. Versículo 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Aquí hay dos mandatos. El positivo, que es vestirse, y el negativo, que es no proveer. Entonces dice, vístanse del Señor Jesucristo. Ese es el corazón de toda esta sección final de Romanos. Eso es lo que Pablo ha querido llegar. ¿Cómo se vive la vida cristiana de una forma práctica? Y todo se encapsula en vestirnos de alguien más. Algunos consideran el cosplay como algo malo, pero Pablo está diciendo, pónganse su cosplay de Cristo. Vístete de alguien que no eres tú. Que juntes tus piezas, que tengas todo lo necesario y cuando te vean a ti, vean a Jesucristo. Prepara el amor, por un lado. Por otro lado, te pones a trabajar en la humildad, el servicio sacrificial, la mansedumbre, la rectitud, la oración constante, y junta todas esas piezas en una sola y vístete y póntela. Que tu fe, tus obras muestren la gloria de Cristo a través de ti. De hecho, lo voy a decir así, un verdadero cosplayer intenta vestir lo mejor de su personaje para no dañar la reputación de ese personaje. Esa debe de ser también la intención de todo cristiano, de vestirnos de Jesucristo de la mejor manera y andar como Él anduvo para no dañar su reputación y que su nombre sea blasfemado entre los gentiles. Tenemos una gran responsabilidad. Y al contrario, que nos vean a nosotros, que vean las buenas obras en las cuales hacemos por la fe, que glorifiquen al Padre. Pero por eso es necesario, primero que nada, ser vestidos con la justicia de Jesucristo. Como ya he mencionado, esta parte de Romanos, los versículos 2 al 15, es la parte práctica. Precisamente ahora, ¿cómo vivo yo que ya tengo la justicia de Cristo en mí? Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Gálatas 3:27. Es decir, de su justicia para vida. Y esto no nos llama a una moralidad externa para una unión, sino a una unión con Cristo, que se aplique en práctica y que se revela en justicia. Como dice Romanos 1:17, porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos la justicia de Cristo. Ponerse al Señor Jesucristo significa que nosotros nos identificamos con Él por medio de su justicia. Nos identificamos con Él, sufrimos nuestra cruz con Él y dejamos que ya no sea yo el que viva, sino que Cristo viva en mí. Y que Cristo viva a través de mí para su gloria. Ponerse a Cristo es seguir su ejemplo, con todo nuestro esfuerzo débil y torpe, pero tratar de imitarlo a Él. Así como se ve un niño intentando imitar las pisadas de su padre,
tratando de estirar su piernita para llegar a la siguiente pisada que está muy lejos, incluso a veces teniendo que brincar con los 2 pies para llegar a la siguiente pisada porque no alcanza. Y se cae, y a veces se va a ver ridículo, pero se está esforzando honestamente en seguir y ser como su papá. Vestirse de Jesús es ser llevados por una mente renovada y no por nuestro pecado. Es fortalecernos en Él para esta vida, a pesar de que esos intentos se vean torpes o se vean incompletos. Es nuestro llamado a imitar y ser como Jesucristo. Ahora Pablo no solo dice vístanse y ya, sino que agrega lo negativo para amarrar la idea y así reiterarnos lo importante de no andar en las obras de las tinieblas. Dice, vístanse de Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No podemos hacer ambas cosas, nutrir la carne con las lujurias mientras nos vestimos de Cristo. No se puede vestirse de Cristo y al mismo tiempo alimentar al viejo hombre, porque son incompatibles al punto de que uno sacará al otro. Ponerse a Jesucristo elimina el hambre del hombre viejo, mientras que alimentar las lujurias fortalece nuestro pecado interno para desvestirnos de Cristo. Y esa es la idea de Pablo. Ya puestos, ya vestidos de Cristo, ni piensen, ni se les ocurra, ni consideren alimentar para sus pecados, sino que ocúpense en todo para la piedad. Y el asunto aquí, que es una realidad, es que estar de flojo, estar de ocioso, te lleva a pecar. Eso fue lo que llevó a David a pecar con Betsabé. Por no querer salir a la guerra, se quedó y vio a Betsabé desnuda y la deseó. Y eso siempre pasa cuando dejas de ocupar tu mente y tus fuerzas en las cosas del Señor, o cuando te distraes demasiado en asuntos externos. Dejas de poner tus ojos en aquel de quien estás vestido, y las oportunidades para alimentar la carne y sus lujurias llegan como menú y como buffet de dónde elegir. Pecados que están ahí en nuestra disposición. Debemos estar activos en el servicio a Dios, activos en la piedad y el amor al prójimo, siendo humildes, mostrando siempre a Jesucristo. Ahora, no está más decir que esto también es en el caso contrario es real. Estar demasiado ocupados, afanados y turbados como Marta también nos puede hacer distraer de tomar lo bueno y despreciar de poner nuestra mirada en Jesús. Somos seres débiles. Con mucho que hacer nos distraemos, y sin nada que hacer nos distraemos. Y como observábamos en los varones, aún en la oración nos distraemos. Aún en las cosas que sabemos que tenemos que hacer, nos distraemos. Y debemos estar firmes y alertas, vestidos con las armas de luz para el día malo que es hoy, congregándonos y más viendo que el día se acerca. Y rechazar el pecado, constantemente peleando contra ese pecado remanente día con día. Y eso es lo mismo que Pablo les escribe a los colosenses. Dejar el pecado, revestirse de la piedad y vestirse de Jesucristo. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, ser vestidos cada día más de Jesucristo. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses capítulo 3, 9 al 10 y 12. Hermanos, la vida cristiana no es simplemente evitar el pecado, de sacarle la vuelta, sino que activamente
debemos de vestirnos de un estilo de vida como el de Cristo, por la promesa del pacto cumplida en Él. Cristo es el verdadero Adán. Cristo es la simiente prometida. Y al estar unidos a Él, por medio de la fe, identificados en su muerte y su resurrección por medio del bautismo, ahora nosotros somos una nueva criatura en Cristo. En la práctica del día a día, esto significa que debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios, congregarnos y servir en la iglesia local con nuestros dones, imitar el amor de Cristo para con el prójimo y aún para con nuestros enemigos. Ser sumisos a nuestras autoridades sin importar quiénes sean. Ser dependientes de su Espíritu Santo en todo, reflejando siempre su gloria. Entonces Pablo nos llama en este pasaje a considerar todo lo anterior que ha dicho, por las misericordias de Dios, cómo debemos vivir la justicia de Cristo y hacer todo considerándolo la realidad urgente de lo cercano del día final, la cual nos llama a vivir piadosamente por medio de vestirnos de Jesucristo. Para terminar, mis amados hermanos, la noche ya casi se acaba. El nuevo día ya casi llega. Ya está por rayar el alba. No podemos perder el tiempo con distracciones vanas. No podemos perder el tiempo con flojera espiritual. La realidad que nos presenta la postura amilenial es que no estamos esperando otros tiempos. La tribulación ya está. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Sí, Satanás está por ser desencadenado, o a lo mejor ya está suelto. El hombre de pecado hará su aparición. Habrá más tribulación y persecución. Todos esos son señales del fin de los tiempos. Pero debemos estar preparados, porque el día está cerca, con aceite en nuestras lámparas. Jesús platicó una parábola en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, parábola conocida como las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Esta es la idea de Pablo en ese mensaje. A velar fervientemente, porque el fin es en cualquier momento. Ya es el tiempo donde podemos quedarnos dormidos. Ya la noche está muy avanzada y a veces hay pesadez espiritual. Y si no estás preparado, serás como las vírgenes insensatas y te quedarás suelto. Y observen lo que les dice Cristo: en verdad les digo que no las conozco. Yo no tengo una relación con ustedes, porque si tuviéramos una relación hubieran estado listas, me hubieran esperado. Hermanos, las trompetas ya están sonando. Despierta, porque el Señor ya viene. Arráncate los harapos de pecado, y si estás en Cristo, eso ya no te pertenece. Ponte la armadura que Él ha provisto para estar preparado para el día final. Y sobre todo, vístete de Cristo.
En todo momento, vístanse del Señor Jesucristo. En cualquier situación, vístanse del Señor Jesucristo. Así como una novia se adorna a sí misma para el día de su boda, así la iglesia debe de vestirse de Cristo para esperar al novio para las bodas del Cordero. La iglesia debe de estar ya ataviada. Dejen de ilustrarles, por último, la importancia de esto. En 1900, unos mineros de Pensilvania estaban trabajando profundo en las minas cuando de pronto las sirenas se encendieron y un derrumbe era inminente. Algunos no tomaron en serio la sirena de advertencia y siguieron trabajando. Otros la tomaron muy en serio y se fueron a un lugar seguro. Minutos más tarde, la mina colapsó, sellando a aquellos que ignoraron la advertencia. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, has escuchado la urgencia por la cual vivimos los cristianos, pero para ti aún será peor. Así como las vírgenes ya no pudieron entrar después, o como los mineros que se quedaron atrapados, encerrados sin poder salir, ya no habrá más esperanza cuando el tiempo llegue. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Deposita tu fe en Él y vístete del Señor Jesucristo. De la misma manera, como hemos visto en el curso de evangelismo, así como usarías un paracaídas para arrojarte de un avión que está a punto de estrellarse, esa confianza que tienes de que ese paracaídas va a salvar tu vida, así ponte al Señor Jesucristo y aférrate a Él para huir de la ira venidera, la cual está muy cerca. El mensaje de Pablo es claro. La alarma ya comenzó a sonar. La noche casi termina y el día siguiente ya está tocando la puerta. No ignores los tiempos. Vístete pronto de las únicas vestimentas que son mejores que el arca y te llevarán seguro al final. Vístete del Señor Jesucristo. Como cristianos, con una esperanza tan grande y por las misericordias de Dios que nos han sido mostradas en Cristo, tenemos un llamado importante a vestirnos de Cristo para reflejar su gloria como instrumentos que están siendo moldeados por su Creador y por su Salvador. Andemos en luz y de tal manera en este mundo de tinieblas para que otros sean iluminados y también deseen vestirse de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Amén. Padre, Señor y Dios, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, en el cual se nos han provisto todas las herramientas, se nos han provisto toda la armadura, todo lo que necesitamos para vivir esta vida de fe han sido provistas por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vestirnos de Jesucristo. Ayúdanos a siempre tener las ropas de justicia, de amor, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de gozo, paz. De los frutos del Espíritu puedan ser manifestados a través de ser cada día más como Jesucristo. Trabaja en tu pueblo, en cada uno de nosotros. Necesitamos seguir creciendo. Aún nos hace falta. El día se acerca, pero aún nos falta crecer más. Pero estamos confiados de que tú, quien has comenzado la buena obra, la vas a terminar en el día de Jesucristo. Te pido que nos ayudes a vivir con ese sentido de urgencia, siempre vestidos de Jesucristo, preparados con aceite en nuestras lámparas. Bendice tu iglesia y ayúdanos a ver esa realidad. Ayúdanos a seguir creciendo, a vivir en piedad, en las buenas obras, en amor al prójimo. Sigue obrando en tu iglesia, sigue haciéndola crecer para tu gloria. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.